Merhaba, aunque en realidad no sé por qué digo merhaba, si no va a ser de Turquía hoy el vídeo. Efectiva. Disculpad mi voz porque he venido de viaje, que por cierto, para los que no lo sepáis, he estado en Polonia y he traído conmigo un catarro inmenso. Todavía no estoy recuperada del todo, aunque ya voy en mis últimos días, así que si notáis algo extraño, pues que sepáis que es por eso. Como habréis podido ver en el título, este es otro de esos vídeos que yo os voy colando que no tienen nada que ver con Turquía, pero que me apetece hacer. Son cosas curiosas que me apetece compartir con vosotros y he decidido que no me voy a cortar y voy a hacerlo. La idea de este vídeo surgió hace unas semanas cuando publiqué en mi Instagram una foto en la que explicaba cuál era la base mitológica de mi signo del zodiaco Virgo, de la constelación de Virgo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un vídeo hablando del resto de los signos del zodiaco y su base mitológica? Y aquí estoy. No sé si ya sabéis que todos los signos del zodiaco se corresponden con constelaciones. Y esas constelaciones tienen una explicación mitológica o una versión mitológica, y de ahí también los nombres que llevan. De todas maneras lo vais a entender ahora mismo cuando empiece explicándolas. Y vamos a empezar en orden. Empezamos por Aries. El símbolo de Aries es un carnero, y esto es porque se corresponde con el mito de Frixo y Ele. Frixo y Ele eran dos hermanos, hijos del rey Atamante, a los que precisamente su padre estaba a punto de sacrificar. ¿Por qué? Bueno, pues porque su segunda mujer sentía celos de ellos y le convenció de alguna manera de que esos niños debían morir. No os preocupéis porque no murieron, fueron salvados por un carnero alado con el vellocino de oro que los rescató. De esta manera se los llevó volando hasta la Cólquide, pero solamente llegó uno de ellos, Frixo, porque él le cayó en el mar durante ese vuelo, en el lugar en donde se pasó a llamar el Helesponto, que es el mar de Ele, que es conocido por el estrecho de los Dardanelos. Una vez en tierra, Frixo sacrificó a ese carnero y colgó la piel dorada en un árbol y se lo dedicó a Ares, el dios de la guerra, de ahí que el signo lleve el nombre de Aries. De esta manera también es como este carnero se convirtió en la constelación de Aries. Seguimos con Tauro, que es el toro del zodiaco, y esta constelación está basada en el mito del rapto de Europa. Europa era una chica fenicia de la que Zeus acabó enamorándose. Como se enamoró de ella, decidió convertirse, transformarse en un toro blanco y se camufló entre el rebaño que tenía el padre de ella, entre los demás toros y vacas. Ella se acercó a él, empezó a acariciarlo y finalmente tuvo la confianza como para subirse encima, y es entonces cuando Zeus /Toro echó a volar y se la llevó a Creta. Una vez allí, Zeus descubrió su verdadera identidad y la hizo la primera reina de la isla. Europa da nombre al continente europeo y Zeus quiso recrear ese toro en las estrellas, convirtiéndose en la constelación de Tauro. Seguimos con Géminis, y Géminis representa en la mitología a los dioscuros, a Castor y Pólux, que eran dos gemelos. En latín eran conocidos como Gemini, de ahí el nombre de la constelación, de la cual las dos estrellas más brillantes precisamente tienen el nombre de Castor y Pólux. La verdad es que del nacimiento de Castor y Pólux hay muchas versiones, dependiendo de cuál se consulte puede variar, pero quizá la más extendida es la que dice que Zeus se convirtió en un cisne para seducir a la madre de ellos, Leda, y ella puso dos huevos. De uno salieron Castor y Pólux y del otro salieron Helena y Clitemnestra. Helena de Troya, por cierto. Castor era bueno a caballo, Pólux era mejor en la lucha cuerpo a cuerpo, y ambos vivieron en la mitología muchísimas aventuras, entre ellas, por ejemplo, acompañar a Jasón en el Argo. Vamos con Cáncer, que se relaciona con el segundo de los 12 trabajos que tuvo que realizar Hércules. Y no será el único de los trabajos de Hércules que voy a mencionar en este vídeo. La hazaña que tenía que conseguir Hércules en este caso era matar a la Hidra de Lerna, que era un monstruo que tenía el aliento venenoso y que dependiendo de la versión tenía un número variable de cabezas. Pero lo peor no era eso, lo peor era que cada vez que se cortaba una cabeza salían dos más. Tan mal se estaba viendo Hércules para vencerla que tuvo que pedir la ayuda a su sobrino Iolao, que iba quemando los muñones de las cabezas para que no salieran más. Así, poco a poco fue venciendo, pero Hera, que lo estaba viendo todo desde el Olimpo, decidió enviar un cangrejo gigante para que mordiera los pies de Hércules y le impidiera vencer. A ver, la verdad, Hércules aplastó al cangrejo y al final consiguió vencer. Y Hera, bueno, en compensación puso a ese cangrejo en la constelación de Cáncer. Vamos ahora con Leo y seguimos con los 12 trabajos que tuvo que hacer Hércules, esta vez el primero,
La hazaña que tenía que hacer era matar al león de Nemea. El león de Nemea era una bestia imposible de vencer que asolaba los campos, mataba a las personas, destrozaba todo lo que había a su alrededor y además tenía una piel tan dura que ningún arma podía atravesarla. Y eso es lo que comprobó Hércules la primera vez que intentó atacarle, que no funcionó ningún arma que usó contra él. Finalmente se le ocurrió la idea de que para matarlo tenía que asfixiarlo y así hizo, y luego le arrancó la piel, que además solo pudo hacerlo usando las propias garras del animal, y se la puso encima como capa y la cabeza del león como casco. Tan orgulloso estuvo su padre Zeus de lo que había hecho Hércules que le puso el león de Nemea allí en las estrellas para que lo viera siempre. Y vamos con Virgo, que como muchos ya sabréis es mi signo. Virgo en la mitología representa a la diosa Astrea, que es la diosa de la justicia para los hombres. Astrea era hija de Zeus, le llevaba los rayos a su padre y además fue una gran aliada de él en la guerra contra los titanes. En recompensa a su lealtad, su padre le permitió mantener su virginidad. Más tarde fue puesta en la tierra para mantener el orden y la justicia entre los hombres, pero cuando llegó la edad de bronce y sintió que la tierra se había echado a perder y que ya nada tenía solución, quiso abandonarla y volver al cielo, y su padre la puso en las estrellas en la constelación de Virgo. Vamos con Libra ahora, que es uno de los signos más especiales en el sentido de que es el único signo de todos que no representa a un ser vivo, porque representa una balanza, y que además está vinculado a otros dos signos. Esto es porque Libra es la balanza que lleva Astrea, la diosa de la justicia que representa a Virgo, en la mano. Como es diosa de la justicia, pues lleva una balanza y esa es Libra. Sin embargo, hay otra versión mucho más antigua, sobre todo proveniente de la astrología babilónica, y es que Libra no era una balanza, sino que eran las pinzas del escorpión, del signo de Escorpio, que viene después de Libra. Y precisamente hablando de Escorpio, pues vamos allá. Escorpio aparece en la leyenda de Orión. Hay versiones diferentes en cuanto a este mito, y os voy a contar una de ellas. Parece ser que el gigante Orión se enamoró de la diosa Artemisa, pero ella no le correspondía, intentó obligarla mediante la fuerza y ella pidió ayuda a un escorpión que picó en el pie a Orión, causándole la muerte. En agradecimiento por salvarla, la diosa Artemisa subió al escorpión al cielo y le dejó allí como constelación de Escorpio. La constelación de Orión y la constelación de Escorpio están situados en extremos de la bóveda celeste, así cuando el escorpión sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del animal. Con la base mitológica de Sagitario hay un poco de controversia, principalmente porque de manera popular se identifica a Sagitario como un centauro. Sin embargo, los centauros no lanzaban flechas y este es el arquero del zodiaco. Así que en vez de a un centauro se cree que podría representar a un sátiro, concretamente al sátiro Croto. Y no tenía una mala vida porque vivía con las musas. Se le considera el inventor de disparar con arco y también del aplauso, porque al escuchar a las musas continuamente la expresión que le salía de placer, de reconocimiento era pues aplaudir. Las musas, que estaban agradecidas porque reconocía su talento, le pidieron a Zeus que por favor le diera un sitio en el cielo y le colocara en la constelación de Sagitario. Capricornio, en la mitología griega, representa a la nodriza de Zeus, que era Amaltea. Rea, que era la madre de Zeus, al ver que Crono, su marido, se comía a todos sus hijos, decidió que con Zeus, el último, tenía que hacer algo y le escondió en Creta. De él se ocupaba cuidándole, alimentándole a Amaltea, que en unas versiones dicen que es una ninfa y en otras versiones dicen directamente que es una cabra. En agradecimiento a ella por haberle cuidado durante su infancia, Zeus la convirtió en constelación. Acuario es el aguador del zodiaco y está identificado con Ganímedes, que era un príncipe troyano. Cuentan que era uno de los hombres más bellos de la tierra y por eso, como no, Zeus se enamoró de él, se transformó en animal, como viene siendo habitual en él, esta vez en un águila, y lo raptó. Se lo llevó al Olimpo y lo convirtió en el copero de los dioses. Básicamente a lo que se dedicaba Ganímedes era a verter el néctar en la copa de Zeus. Parece ser que a los demás dioses les gustó esta nueva adquisición de Zeus, excepto a Hera, obviamente, que era su esposa. Por eso ella se puso del lado de los griegos en la guerra de Troya. Zeus ascendió al cielo a Ganímedes como la constelación de Acuario, que a su vez está muy ligada con la constelación del águila, que es el animal en el que Zeus se convirtió para raptarle. Y acabamos con Piscis, que, lo creáis o no, hace referencia a Afrodita y a su hijo Eros, o en la versión romana, Venus y Cupido. Cuando fueron sorprendidos por el monstruo Tifón, que era una divinidad relacionada con los huracanes,
Afrodita cogió a Eros y se metieron en el agua, donde se transformaron en peces para poder huir de él. Y para no perderse se ataron con una cuerda. De esta manera así está representada en el cielo la constelación de Piscis. Bueno, ya hemos terminado, espero que os haya parecido interesante este vídeo, que es un poco diferente a lo que os tengo acostumbrados. Decidme si conocíais estos mitos y si sabíais la relación que existe entre las constelaciones y la mitología griega, porque tengo muchísima curiosidad. Y nada, yo seguiré por aquí apareciendo de vez en cuando y contándoos historias que me apetezca contar, pero sobre todo de Turquía. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no?